con esta velada nocturna, donde vamos a despedir a nuestra feria, llegamos al broche final de las letras y de las artes, con un mantenedor al que todos hemos esperado con verdadero interés, porque es un hombre al cual solo se le puede odiar o se le puede amar, no tiene términos medios, y eso no es fácil de conseguir. Don Fernando Sánchez Dragó. Tengo que agradecerle a don Fernando Sánchez Dragó que haya sido pues condescendiente y les haya regalado el tiempo a ustedes y a mí, porque tiene unos datos personales extensísimos, como de un hombre sabio y un gran escritor. Cuando yo lo he visto esta tarde, pues le he comentado que si los leíamos todos, le robábamos tiempo a él, y él ha dicho, pero vamos, ni mucho menos, quema nada. Entonces, pues la verdad es que a mí me ha causado, me ha emocionado que un gran hombre como es don Fernando Sánchez Dragó haya pasado por alto leer tantos títulos como tiene, tantos premios, tantas conferencias dadas, más de 200, no lo sé, muchísimo. Yo tengo aquí los 4 folios de datos personales, incluso más, 5 hay. Y entonces hemos acordado, yo con su permiso, se lo he comentado y él me lo ha dado, muchas gracias, de leer lo que tienen ustedes en este librito desarrollado, tienen ahí, y poco más. Eso es una gran diferencia, esto demuestra que es un gran señor. Nacido en Madrid y renacido en Soria, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1979 con su monumental obra en 4 volúmenes, Gárgolis y Abilis, una historia mágica de España, que se completaría en 1995 con un 5º volumen, Discurso numantino, segunda y última salida de los ingeniosos hidalgos Gárgolis y Abilis. Posteriormente publicó las novelas El Dorado, El Camino de las Fuentes del Nilo, El Camino del Corazón, que fue finalista del Premio Planeta, La Prueba del Laberinto, Premio Planeta en 1992, La Dragontea y los ensayos Ideas para una nueva política cultural, Finisterre, La España mágica, Epítome de Gárgolis y Abilis, del presbiterianismo al liberalismo, Doble salto sin red y volapié, Toros y tauromaquia. Mis encuentros con lo invisible, Diccionario de la España mágica. Y algo aquí que no entiendo, no lo sé. La ley del alma. Ha sido profesor de literatura e historia de España en las universidades de Pesca de Italia, Tokio y Tsukuba. Buenas noches a todo el mundo, buenas noches al pueblo de Tomelloso, buenas noches y mi gratitud, por supuesto, al excelentísimo señor alcalde, a todos los concejales y a concejalas y a todas las personas que están aquí reunidas esta tarde y que me han conferido el honor de ser mantenedor de un Día de las Letras en unas fiestas patronales. Mi gentil presentadora, Natividad, ha dicho que o se me ama o se me odia. Yo espero que todos ustedes pertenezcan al grupo de quienes me aman y no de quienes me odian, porque yo amo el pueblo de Tomelloso. No lo digo por estar aquí. No lo digo por trivial cortesía. Es la 3ª vez en mi vida que vengo a Tomelloso y en las 2 ocasiones anteriores, como en esta, he venido siempre para hablar de letras, para hablar de libros, para hablar de literatura. Y es realmente sorprendente, y yo creo que no hay ningún otro ejemplo en toda la superficie de las Españas, de que las fiestas patronales de un pueblo, de una aldea, de una ciudad, de una capital, no importa, se dediquen a las letras. Yo no conozco ningún otro
caso y, por lo tanto, mi gratitud al pueblo de Tomelloso por esta deferencia a quienes hemos hecho de las letras labor y vida y sangre propia es enorme. Querría también pedirles a todos perdón por lo que Antonio Machado llamaría mi torpe aliño indumentario. La verdad es que yo no imaginaba cuando me invitaron a intervenir en este acto que era un acto tan ceremonioso. Cuando he llegado esta tarde al ayuntamiento y me he encontrado a todo el mundo impecablemente vestido con ternos cruzados, me he quedado un poco aterrado. En fin, yo recuerdo que acompañé nada menos que a don Camilo José Cela, le acompañé a Estocolmo cuando le dieron el premio Nobel, y verdaderamente, hombre, no voy a decir que este teatro esté a la misma altura de lo que estaba el teatro de Estocolmo en el que se concedieron aquel año y todos los años los premios Nobel, pero casi, ¿eh? Estoy impresionado y os ruego que me perdonéis por venir sin corbata y por venir, en fin, ataviado de esta forma. Este acto ha comenzado con la gozosa impuntualidad que nos caracteriza a los pueblos ibéricos y me acaba de pedir la concejala de Cultura que, si es posible, abrevie un poco mi intervención con objeto de que sus estómagos, que están todos ellos esperando el momento de la cena, también el mío, no protesten demasiado. Intentaré hacerlo, pero no lo puedo prometer, porque realmente de lo que hoy voy a hablar aquí es del argumento, del tema, del asunto más importante de mi vida. Voy a intentar trazar de una forma esquemática, forzosamente esquemática, la breve historia anecdótica y espero que amena de lo que ha sido, desde el momento en que nací, mi relación con el libro, mi relación con la lectura y, por lo tanto, también con esa secuela casi inevitable del amor, de la afición al libro y la lectura, que es la escritura y, en algunos casos, la literatura. Mejor o peor traída, pero literatura. El libro es uno de los inventos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Yo creo que al lado de la rueda y al lado del fuego, que fueron los dos grandes inventos que hicieron posible eso que llamamos desarrollo, eso que llamamos progreso, yo creo que el libro es el tercer gran invento. El libro es amigo y es a veces enemigo, ¿por qué no? También necesitamos de nuestros enemigos. El libro es compañero, el libro es cómplice, el libro es maestro, el libro es médico, es psicoanalista, es confesor, es sacerdote y nos puede acompañar en cualquier momento de la vida. En estos momentos en que para casi todo se necesita un enchufe, se necesitan teclas, se necesita cierta sabiduría tecnológica, en el libro, en cambio, no. El libro no necesita enchufes, no necesita de un aprendizaje previo. Cualquier persona que haya aprendido a leer, y en estos momentos todo el mundo sabe leer, en otros momentos quizá no, vamos, seguro que no, pero ahora sí, y quien sabe leer ya no necesita saber más. Puede aprender, puede abrir un libro y podrá leerlo en los momentos duros y en los momentos alegres, en los momentos agradables y en los momentos desagradables, cuando esté solo y cuando esté acompañado. El libro, yo siempre cuando estoy firmando en una feria del libro y se me acercan personas acompañadas por sus hijos pequeños, hijos de corta edad, a hablar conmigo, siempre me dirijo a esos hijos de corta edad y les digo, si os aficionáis a la lectura no os aburriréis nunca, como fue mi caso. Uno puede estar en cualquier circunstancia del mundo, uno puede estar perdido debajo de una palmera en un oasis del Sáhara, por poner un ejemplo extremo, y si tiene un par de libros en el bolsillo, y hay libros de bolsillo que caben, como su mismo nombre indica, en los bolsillos, no se aburrirá nunca y estará siempre acompañado. Yo descubrí el extraordinario valor como compañero de los libros cuando ya era una persona adulta, cuando estaba recorriendo el camino del corazón, es decir, todas esas rutas asiáticas por las cuales durante muchos años transité, y en aquella época, ahora los tiempos han cambiado, a veces para mejor y a veces para peor, pero en aquella época mi transitar por las rutas del camino del corazón, por las rutas asiáticas, me obligaba a estar a menudo días enteros, semanas enteras, casi meses enteros, en desvencijados autobuses que a una velocidad media de aproximadamente 15 kilómetros por hora, casi a paso de hombre, me llevaban de lugar en lugar, de montaña en montaña, de templo en templo. Y bueno, siempre había en las pequeñas aldeas donde se paraban los libros, donde se paraban los autobuses, perdón, lapsus freudiano, siempre había algún libro en venta. Y yo compraba esos libros, no podía llevar entonces muchos libros encima porque pesaban, no podía cargar la mochila con
muchos libros, pero iba comprando al hilo del camino esos libros y gracias a esos libros yo podía resistir el insoportable tedio, larguísimo, monótono tedio de esas larguísimas travesías en autobús. Para mí, el libro es prácticamente, hablar del libro es empezar a hablar de mi infancia. Yo nací en plena guerra civil, 3 o 4 meses después de que estallara la guerra civil, y recuerdo cómo cuando tenía 3 años, recién terminada la guerra civil, me pusieron una profesora que se llamaba María y que luego terminó en un manicomio, no sé por qué, y esta profesora cometió la proeza de enseñarme a leer cuando yo tenía 3 años de edad. Esto es cierto, yo leía de corrido a los 3 años de edad. La gracia que mi familia enseñaba a las visitas del nene, que era yo, cuando venían a casa, era que yo me sentaba allí en el diván y les leía, a pesar de tener 3, 4, 5 añitos, les leía con perfecta dicción cualquier libro que me pusieran encima de las manos. De hecho, la primera bronca que yo recibí por parte de mi familia fue cuando a los 6 años de edad me pillaron leyendo el Ars Amandi, el arte de amar de Ovidio, y la Biblia en edición no expurgada de Cipriano de Valera, gran autor sevillano del siglo de oro. Me pillaron también leyendo los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas en la versión íntegra, y yo puedo decir que a los 8 años me había leído toda la biblioteca de mis padres, incluyendo, por ejemplo, los 3 libros publicados por Aguilar en finísimo papel Biblia, de las obras completas de Dostoyevsky. Lo que entendí o lo que no entendí al haberme leído todas las novelas de Dostoyevsky a los 8 años es difícil de discernir, y ciertamente cuando ya tuve 20, 25, 30 años tuve que volver a releer esos libros. Los momentos estelares de mi vida, y eso vale lo mismo para la infancia que para la adolescencia, que para la juventud, que para la madurez y también para esta vejez por cuyos territorios estoy ya adentrándome, los momentos estelares de mi vida están siempre unidos a la lectura. Yo recuerdo, yo era, como tantos españoles, hijo de las 2 Españas. Españolito de estos a los cuales les había helado el corazón, porque a mi padre lo mataron al comienzo de la guerra civil, les había helado el corazón esta pugna absurda que ahora parece, por fin, bastante superada, de las 2 Españas, y entonces en mi familia estaban también perfectamente representadas las 2 Españas. Por una parte, mi madre y toda su familia, pues era la típica familia de derechas, y por otra parte, mi padre, fallecido, al cual yo no llegué a conocer, y toda su familia, pues era la no menos típica familia de izquierdas, familia socialista. Y yo pasaba con gran desparpajo, llevé siempre una doble vida, quizá una triple o cuádruple vida, porque por una parte pasaba con gran desparpajo del ambiente de derechas, del ambiente burgués liberal, como sé que lo son todos los tomelloseros y que además no tienen la gana, y me iba, pues muchas tardes, vivían muy cerca, a la casa de la casa de mi tío, que era el patriarca de la familia de mi padre, y saltaba continuamente, pues desde esta España de izquierdas hasta esta España de derechas, y por otra parte, esa doble vida se había acentuada porque, por una parte, yo era niño de buena familia, estudiaba en el Colegio del Pilar, es decir, era niño de buena familia y estudiaba en el Colegio del Pilar desde las 9 de la mañana, que era cuando empezaba el colegio, hasta las 6 de la tarde, que era cuando terminaba el colegio. Pero entonces yo regresaba a casa y mi madre, que era viuda de guerra, se tenía que dedicar para ganarse la vida y para sacarme a mí adelante, a hacer lo único que sabía hacer. En aquella época, pues las mujeres no iban a la universidad, mi madre tampoco había ido, pero mi abuelo era de familia francesa, mi madre hablaba el francés muy bien, como lengua madre, lo mismo que el español, y entonces se dedicaba a dar clases de francés. Esas clases de francés generalmente pues las daba a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, con lo cual cuando yo salía del colegio no había autoridad ninguna en mi casa, no había más que una criada que no tenía ninguna autoridad moral sobre mí, y entonces yo, en lugar de quedarme encerrado, como todos mis compañeros del Colegio del Pilar, como todos mis compañeros niños de buena familia, en casa, jugando en casa, estudiando, haciendo los deberes, yo podía permitirme el inmenso lujo de salir como un golfillo a la calle, de estar jugando en las calles que rodeaban la casa de mi madre, de estar jugando hasta las 10 de la noche, hora en la que mi madre volvía y en la que yo tenía que recuperar mi dimensión de niño bueno del Colegio del Pilar y regresar a casa. En aquella época los libros fueron para mí siempre momentos de un gozo extraordinario. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me operaron de amígdalas. Tenía yo entonces 6 añitos y no podía hablar. Tenía que estar 3 o 4 días sin hablar, estaba en la cama, solo podía comer helados, me habían operado de amígdalas y de vegetaciones,
tía mía, hermana de mi madre, apareció para ayudarme a sobrellevar esos 3 o 4 días que tenía que estar guardando cama y en silencio. Apareció con un libro, estoy viendo aquella escena, con un libro de alguien que fue mi primer maestro y que sigue siendo un gran maestro para mí. Me refiero a los libros de Guillermo Brown, escritos por esa maestra de escuela británica que se llamaba Richmond Clonton. La lectura del libro que me trajeron se llamaba Travesuras de Guillermo, y en él, sobre una cubierta de fondo rojo, rompiendo una especie de telón de papel, aparecía la cara de este niño, Guillermo, el único anarquista triunfante de la historia universal, como lo ha definido Fernando Savater, con el cual yo inmediatamente me identifiqué, porque también Guillermo, como yo, llevaba una doble vida, vida de golfillo y vida de niño de buena familia. Gracias a aquel libro de Guillermo, la operación de vegetaciones no supuso para mí dolor alguno, sino todo lo contrario, un júbilo extraordinario. Cuando visitaba la casa de mis tíos, la casa de izquierdas, la casa de la otra España, pues también cuando tenía 6 o 7 años descubrí un buen día que en aquella casa, que era una casa inmensa, llena de gente, llena de primos, llena de sobrinos, llena de abuelos, de tíos abuelos, de familiares lejanos, en aquella casa había un cuartucho sin ventanas, muy pequeñito, y ese cuartucho estaba lleno de novelas, estaba lleno de libros. Y todavía la familia de mi padre recuerda como yo aparecía en aquella casa y sin saludar a nadie me metía en aquel cuartucho y estaba horas y horas y horas metido allí dentro leyendo sin cesar. Recuerdo, por ejemplo, y es una lectura infantil, que también un buen día descubrí allí El Coyote, las famosas novelas del Coyote, y fue también el impulso que me llevó ahí. Es tan extraordinario que en la primera tarde me leí nada menos que las 8 primeras novelas del Coyote. En estos momentos, es costumbre que no he perdido, yo en estos momentos, y os aseguro que no es un farol, os aseguro que es cierto, yo leo más o menos una media de 500 libros al año. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible en una persona, bueno, que trabaja, que se gana la vida, que viaja, que hace programas de televisión, que da conferencias, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible leer 500 libros al año? Yo os digo, es posible. Por una parte yo tengo mucho entrenamiento, es fácil leer libros sesgadamente de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Yo no llego a ese extremo, pero en fin, de don Marcelino Menéndez y Pelayo se contaba que le bastaba hojear un libro para aprender su contenido. Por otra parte, hombre, yo aplico ciertos trucos. A mí nunca, ninguno de vosotros me veréis en la calle, o en un autobús, o en el metro, o en un avión, o en la antesala de un dentista, o donde sea, sin llevar uno o varios libros debajo del brazo. Es sorprendente la cantidad de minutos al cabo del día que, llevando un libro debajo del brazo, se pueden rascar y se pueden conseguir aplicar a la literatura. Por otra parte, yo tengo 3 trucos para ensanchar extraordinariamente el tiempo. Uno de ellos es: no veo televisión. Parece ser, según las estadísticas, que en estos momentos los españoles ven una media de 4 horas y 10 minutos de televisión cada día. Con lo cual yo, al no ver televisión, cosa que por otra parte no es ningún sacrificio, sino todo lo contrario, al no ver televisión ya tengo 4 horas más que el resto de mis semejantes, al menos el resto de mis semejantes coetáneos e ibéricos. Ustedes me dirán seguramente que es un poco cínico decir que no se ve televisión cuando se hacen programas de televisión. Y yo diré que no es cínico, sino todo lo contrario, porque la filosofía que intento transmitir con mis programas de televisión es la de apague y lea. Yo no quiero convencer a nadie para que vea la televisión. Yo quiero convencer a la gente para que, viendo mis programas de televisión, dejen de ver televisión. El otro truco es no hacer vida social. Yo no hago en absoluto vida social. Es rarísimo que yo vaya a un acto de este tipo, con lo cual gano otras 2 o 3 horas al día. Y por último, yo no utilizo coche en las ciudades. No utilizo coche en Madrid, voy tranquilamente a pie, y cuando voy a pie leo, voy tranquilamente en metro, y cuando voy en metro leo, o voy tranquilamente, cuando las circunstancias lo requieren, en taxi, que es muchísimo más barato que ir en coche propio, y entonces también leo cuando estoy en el taxi. Es decir, yo creo que gracias a no ver televisión, a no utilizar el coche dentro de la ciudad y a no ir a actos sociales, aparte del entrenamiento que pueda tener en leer, pues dispongo aproximadamente de 12 horas más al día de la que disponen el resto de los mortales. Con lo cual, cada día para mí dura 2, y al menos la mitad de ese doble día lo dedico a la lectura. Eso es lo que explica que lea 500 libros al año, y eso es lo que explica que en estos momentos tenga, lo cual es uno de los más graves problemas existenciales
lectores a los que me enfrento haya llegado a reunir la portentosa cantidad de 50 y tantos mil volúmenes. 50 y tantos mil volúmenes que además, claro, tengo que tener repartidos en distintas casas, con lo cual es como si no poseyera biblioteca, porque siempre que necesito un libro está en la otra casa en la cual no me encuentro en ese momento. De todas maneras, debo decir que cuando mi familia se alarmaba un poco, cuando yo era niño y se preocupaba porque yo fuera tan lector y porque desde muy niño proclamara a los cuatro vientos que quería ser escritor y me decían no seas loco, de eso no se vive, en fin, todas esas cosas que suele decirse a un niño que sale poeta. Bueno, tengo que decir que la inversión más rentable de mi vida fue la lectura y fue convertirme en escritor. He conseguido vivir toda mi vida de leer y ahora siguen pagándome por leer, lo cual constituye un milagro cotidiano que no cesa de asombrarme. Mi madre se casó en segundas nupcias y fue entonces cuando empezó mi relación con ese otro reino de Taifa, que como lo es Tomelloso, es Soria, esa ciudad en la que renací, muchos años después de haber nacido. Fue entonces cuando empezó mi relación con Soria, porque mi madre contrajo segundas nupcias pues con un señor de Soria. Y recuerdo perfectamente, siempre relacionado con la lectura, dos episodios de ese matrimonio. Tengan ustedes en cuenta que yo en aquel momento, en mi casa, era hijo único. Mi madre se había quedado viuda, profundamente enamorada de mi padre, cuando llevaba apenas 2 años de matrimonio con él. Yo me parezco muchísimo físicamente, seguramente también psicológicamente, a mi padre, y entonces mi madre concentró sobre mí, en aquellos años de la infancia, pues concentró un amor realmente extraordinario. Y de repente, cuando yo tenía 8 años, cuando yo era el principito de la casa, mi madre va y se casa. Hizo muy bien, naturalmente, se casa con otra persona, pero yo me convertí en el principito destronado. Fui trasladado pues, de una habitación que daba al exterior, fui trasladado a una habitación más pequeña, más oscura, a lo largo de un pasillo, en el interior de la casa, etcétera, etcétera. Es decir, sufrí aquello que lógicamente, si Freud tuviese razón al 100% en las cosas que Freud nos ha dicho, pues hubiera supuesto un enorme trauma infantil. Yo no sé si fue trauma infantil o no lo sé. Lo que sí recuerdo es que mi madre se fue con su marido y padrastro mío, que era una bellísima persona, se fueron de viaje de novios, naturalmente, y cuando volvieron, bueno, por otra parte, el segundo matrimonio de mi madre supuso para mí no solo que yo me convirtiera en un principito destronado, sino que también tuve que dejar de ser un golfillo, porque mi madre dejó de trabajar, ya trabajaba mi padrastro, y entonces yo dejé de disfrutar a las 6 de la tarde de esa libertad de la que había disfrutado hasta entonces al salir del colegio, y fui confinado, como el resto de mis compañeros del Colegio del Pilar, fui confinado al salir del colegio en casa. Pues bien, a pesar de que yo había perdido el trono de la casa y había perdido la extraordinaria alegría y libertad de la calle, recuerdo que cuando mi madre y mi padrastro volvieron del viaje de novios, me trajeron algunos regalos. Y entre esos regalos había un libro maravilloso que durante muchos años ha sido mi Biblia y que durante muchos años, igual que los libros de Guillermo, me he llevado siempre en mis viajes. Era un libro gordo, publicado en Argentina, de Mark Twain, y en el cual estaban las aventuras de Tom Sawyer detective, Tom Sawyer viajero y Huckleberry Finn. Yo puedo decir que realmente mis dos primeros maestros, y no han perdido esa condición de maestros con el paso de los siglos, fueron Guillermo Brown y Tom Sawyer. El segundo episodio importante que recuerdo del segundo matrimonio de mi madre se refiere a Soria, que es la única mujer a la que yo no le he sido nunca infiel. Yo llegué a Soria para veranear cuando tenía 8 años de edad y recuerdo también perfectamente en ese momento. Y lo recuerdo, entre otras cosas, porque cuando llegué allí, cosa que no sabía, descubrí que la familia de mi padrastro tenía una librería y que la casa en la que yo iba a veranear estaba situada justamente encima de la librería. Mis primeros días en Soria, insisto en que yo tenía 8 años, me los pasaba enteros en la librería. Yo estaba en la sala en la cual se vendían los libros al público, había una escalera y yo, subido en lo alto de la escalera, la iba corriendo poco a poco y me leí absolutamente todos los libros que estaban en las estanterías. Cuando di fin a la lectura de estos libros, descubrí otro portento soriano. Descubrí que en la dehesa, que es como se llama el parque de la ciudad, que es un parque hermosísimo, había un pequeño kiosco que todavía existe, cerrado hoy, y seña de los tiempos, que era una biblioteca infantil. Todas las mañanas, a las 10 de la mañana, venía un funcionario del ayuntamiento, seguramente jubilado, cojito, que era la persona encargada de abrir y de regentar esa minúscula biblioteca infantil.
pasaba por el Collado, que es el paseo central de Soria que desemboca justamente en la dehesa. Y yo estaba siempre al acecho, a las 10 menos cuarto, a las 10 menos 10, a las 10 menos 5, nervioso en el mirador de la casa de mis familiares que daba al Collado, esperando que apareciera el funcionario del ayuntamiento cogido. Y en cuanto lo veía aparecer, bajaba, me colocaba detrás de él, iba a paso lento, a paso rengo, hasta que llegaba detrás de él siempre a la pequeña biblioteca, y allí en una laderilla cubierta de pinos y cubierta de hierba que todavía existe, leía y leía y leía los fondos de aquella biblioteca, y no hay libro en aquella biblioteca que yo no haya leído por lo menos 3 o 4 veces. La verdad es que a veces, cuando me acuesto, en esos momentos de duerme-vela que preceden a la llegada del sueño, acaricio la idea de que cuando ya sea muy viejecito, de que cuando esté quizá un poco cojito, como lo era aquel funcionario, acaricio la idea de que el Ayuntamiento de Soria me permita ser bibliotecario de esa biblioteca, que se vuelva a abrir y que yo pase el testigo de la lectura a nuevos niños que, apagando el televisor, acudan allí a la laderita cubierta de césped para leer los mismos libros que yo leí en mi infancia. Naturalmente, esta pasión, porque pasión era hacia la lectura, tenía que desembocar forzosamente en que yo me hiciese escritor. Yo durante mucho tiempo he pensado que nací escritor. La verdad es que empiezo a dudar de que yo naciera escritor. Empiezo a pensar que por lo que fuera, por ley genética, por casualidad, por eso que en Oriente se llama karma, por lo que fuese, yo nací lector. E inevitablemente una persona que lee puede con mucha facilidad convertirse en escritor, porque solo hay 2 escuelas para aprender a escribir, y las 2 son estrictamente necesarias para convertirse en escritor. Una es la escuela de la vida, la escuela de la libertad de las calles, la escuela de ser un golfillo fuera del ámbito familiar, y la otra es justamente la lectura. A mí en el colegio, cuando tenía muy pocos años, ya me llamaban, y eran 2 apodos, hombre, quizá un poco despectivos, quizá un poco insultantes, que los demás alumnos me dirigían, pero que yo me sentía siempre orgulloso de que me llamaran así. Por una parte me llamaban la rata literata, y por otra parte me llamaban Lunilla, porque decían que estaba siempre distraído, y ciertamente estaba siempre distraído. No escuchaba las lecciones del maestro, paladeaba y paladeaba una vez y otra vez y otra vez todas las hermosas fábulas de las cuales había tenido conocimiento a lo largo de la lectura. En Soria tenía mi familia, y sigue teniendo, en la curva de Ballesta que traza el Duero en torno a Soria, para decirlo con palabras de Machado, una huerta, y en esa huerta había y hay una pequeña casita, y esa pequeña casita estaba y está rodeada por un jardín, y en ese jardín había plantado, y sigue plantado allí, viejo ya, añoso, carcomido por las hormigas, por los insectos y por las inclemencias del tiempo, un viejo nogal. Yo los momentos de mayor infelicidad de mi infancia fueron aquellos que fueron muchos y duraban muchas horas, en los cuales me subía prácticamente a la última horquilla, a la copa, a la frondosa copa de este nogal, y allí leía. Y mientras leía, subían hasta mí los ruidos de la vida, los ruidos de los bañistas que iban por el Duero, de las barcas que remaban por el Duero, de mi familia, de mis hermanos, de los amigos, de los campesinos que cultivaban aquella huerta. Ellos estaban todos allá abajo y yo estaba allá arriba leyendo, pero al mismo tiempo, a través de esos ruidos, recibiendo el impulso de la vida, mezclándome con la vida. Cada vez que llegaba el momento de veranear, y eran episodios muy graciosos, muy chuscos, que he intentado evocar en este último libro mío, La del Alba Sería, que tiene un libro tan tomellusero, por quijotesco. Cuando llegaba el momento de veranear, yo agarraba siempre un viejo bolsón, que todavía existe, de cuero, muy grande, y lo cargaba de libros. Metía 100, 110, 120 libros. Entonces había siempre, un numerazo familiar. En aquella época, las personas que tengan mi edad recordarán que era la época del extraperlo, era la época en la cual, cuando la gente iba a los pueblos, volvía a la capital cargada de harina, cargada de aceite de oliva, cargada de torrendo, de chorizo, de jamón, de todas estas cosas, y entonces había a la entrada y a la salida de las ciudades lo que se llamaban puestos de arbitrios y consumos, que eran unas pequeñas aduanas, unos pequeños almojarifazgos en los cuales los funcionarios del departamento subían y más o menos cuando veían algo sospechoso abrían ese paquete, abrían ese bulto para ver si efectivamente se llevaba harina o lo que fuese de los pueblos a la capital. Yo recuerdo que siempre que regresábamos de Soria o de Alicante, que eran los 2 lugares donde veraneábamos, íbamos en autobús, se paraba el autobús en el
impuesto de arbitrios y consumos antes de entrar en Madrid, subía el aduanero, entre comillas, a la vaca del autobús, empezaba a sopesar los bultos que había allí e indefectiblemente, esto sucedía todos los años, al sopesar el bolsón de mis libros decía, aquí es donde va todo, la harina, el aceite de oliva, el chorizo, los torrendos. Entonces decía, ¿quién es el propietario de este bolsón? Entonces a mi padrastro un color se le iba, otro se le venía, palidecía, soy yo, tal. Entonces tenía que subir, abría allí los libros y el aduanero se quedaba, el bolsón, y el aduanero se quedaba verdaderamente asombrado de que alguien llevara tantos libros y sobre todo de que el propietario de esos libros fuese un niño de corta edad. Lo gracioso de todo esto es que nosotros, como todo el mundo, volvíamos a la capital cargados de harina, de torrendos, de jamones y de chorizos, pero todo eso estaba hábilmente escaqueado en pequeños paquetes debajo de los asientos del autobús y nunca los descubrieron. Bueno, crecí un poco. A todo esto yo he arrastrado siempre por esta tremenda afición a la literatura. A los 6 años de edad fundé un periódico. Fundé un periódico que se llamaba La Nueva España, que era un periódico manuscrito, naturalmente, ejemplar único, un plagio del ABC, que era el periódico que se leía en mi casa, y yo en ese periódico hacía absolutamente todo, desde la cabecera, el editorial, las noticias políticas, los ecos de sociedad, la crítica de cine, los anuncios por palabras y hasta el gran anuncio que ocupaba siempre en la última página del periódico, que era un anuncio de anís castellana con tapón irrellenable, que seguramente mis coetáneos también recordarán muy bien. Bueno, yo puedo jactarme antes he dicho que, bueno, que tengo el inmenso gozo de poder vivir de la literatura, de poder vivir de lo que leo, de lo que comento sobre los libros y de lo que escribo. Pero también puedo jactarme de haber sido, seguramente en la historia de la literatura universal, uno de los autores que ha cobrado sus primeros royalties, sus primeros derechos de autor a más corta edad. Porque yo ese ejemplar único de periódico lo alquilaba por 5 céntimos de peseta a los vecinos de la casa en la que vivía, así que me ganaba un dinerillo con este periódico, que era un periódico semanal. Y no solo con ese periódico, también di por aquellos años en escribir obras de teatro, y esas obras de teatro se estrenaban. Las estrenábamos mis amigos y yo en el cuarto trastero de mi domicilio, y por supuesto venían también nuestros familiares, venían los vecinos del inmueble y por supuesto les cobrábamos la entrada. Y además en el entreacto vendíamos patatas fritas y refrescos, con lo cual redondeábamos los ingresos. Así que la literatura empezó a mí para ser un negocio, no diría yo que pingüe, pero en fin, un relativo negocio desde que era prácticamente casi un niño de pecho. Bueno, luego crecí, llegué a la universidad y entonces allí empecé a entrar en contacto por primera vez en mi vida con gentes que, como yo, querían ser escritores. Y no solo con gentes que querían ser escritores, sino con otras personas que ya eran escritores, y a veces escritores muy famosos. Hemingway, en su Decálogo del Escritor, uno de los 10 mandamientos que da a quien quiera ser escritor, uno de sus mandamientos dice: frecuenta el trato de los escritores consagrados. Y siempre, para un alevín, para un cachorro de escritor, hay algo que aprender de un escritor consagrado. Y yo recuerdo, voy a citar solamente 2 casos, como por una parte la oposición a Franco dentro de la universidad. En aquella época se mezclaba siempre la política con la literatura, era inevitable, y recuerdo cómo la oposición a Franco dentro de la universidad, que luego realmente a base de círculos concéntricos llegó a ser una cosa importantísima, llegó a poner en jaque al régimen de Franco, nació alrededor de 2 escritores o de 2 hechos literarios. Uno fue la muerte de don José Ortega y Gasset. Entonces nosotros, los jóvenes díscolos y literatos de la Universidad, de la Facultad de Letras y también de otras facultades, estoy hablando de 1956, vimos el cielo abierto con la muerte de don José. Y entonces lanzamos una provocación que hoy parece extraordinariamente inocente, pero que entonces no lo era. Es decir, hicimos unas grandes esquelas en las cuales lo único que se veía era don José Ortega Gasset, filósofo liberal español. El término liberal en aquella época era terriblemente subversivo. Repartimos aquellas esquelas en la universidad, por las aulas, por los claustros, por los pasillos, y convocamos pues, una especie de manifestación silenciosa de homenaje a don José Ortega y Gasset en el cementerio de San Isidro, en el Sacramental de San Isidro, que es donde fue enterrado. Y allí, en aquella manifestación, bueno, fue cuando nos conocimos un poco los unos a los otros, nos conocimos quienes luego íbamos a protagonizar la lucha del antifranquismo, y nos conocimos muchas de las personas que en estos momentos, tanto dentro del PP como dentro del PSOE, como dentro de Izquierda Unida, como en otros ámbitos que nada tienen que ver con los partidos políticos, han llegado a ser ministros, han llegado a ser próceres, han llegado a ser padres
El otro gran episodio literario que contribuyó en aquel momento a aglutinar, a formar la almendra mística de lo que iba a ser el antifranquismo, fue un episodio muy gracioso relacionado con el teatro en Madrid. La compañía Lope de Vega, dirigida por Tamayo, que estrenaba sus obras en el Teatro Español, anunció en 1955, creo que fue, que iba a estrenar una obra de Pirandello, premio Nobel de Literatura italiano, muy conocida, que se llamaba, que entonces en España no se había estrenado nunca, y que se llama Seis personajes en busca del Thor. No es una obra que tenga una especial significación política, ni tampoco subversiva o revolucionaria de ningún tipo, pero por lo que fuese, en aquellos años de terrible censura, los seis personajes en busca de un Thor y todo Pirandello en general estaban prohibidos. Y la primera vez que se iba a levantar esa prohibición, por lo cual todos nosotros nos gustó mucho esta iniciativa de Tamayo, era con este estreno de los seis personajes en busca de un Thor. Entonces, hete aquí que cuando nos los prometíamos más felices, el estreno estaba ya anunciado para 2 o 3 días después, llegó una orden del Ministerio de Información y Turismo, que era como se llamaba entonces, prohibiendo esa representación con el argumento de que estábamos en Cuaresma y de que en Cuaresma no podía estrenarse esa obra. En realidad no la prohibieron, simplemente la postergaron hasta el Sábado de Gloria. Entonces, lo que ahora es Domingo de Resurrección era Sábado de Gloria, los estrenos no se hacían el Domingo de Resurrección, sino el Sábado de Gloria. Entonces a nosotros este postergar la obra durante 40 días nos exasperó y decidimos ir al teatro a protestar, a manifestar nuestra protesta y a impedir la representación. El pobre Tamayo se encontró de repente con las manos vacías, no tenía ninguna obra para sustituir los 6 personajes de autor, y entonces repuso los diálogos de Carmelitas de Bernanos, que era, bueno, una obra católica liberal, y no teníamos nosotros nada ciertamente contra Bernanos, que además era un hombre que había luchado en las tropas de la República durante la Guerra Civil Española, pero nos exasperó el hecho de que se repusiera esa obra sustituyendo a los 6 personajes. Entonces decidimos ir a reventar, como se dice en el argot teatral, la representación y a impedirla. Y allá que nos fuimos todos, 15 o 20 personas, y entre esos 15 o 20 personas había varios que ahora han sido ministros recientemente, y nos fuimos allí al Teatro Español, teníamos un poco de dinero, sacamos entradas de gallinero, y en el momento en que se levantó el telón empezamos a gritar Pirandello, Pirandello, Pirandello. Bueno, se armó la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho, subieron los grises, se organizó una batalla campal ahí en el escenario, y los actores detenidos encima del escenario, boquiabiertos ante lo que estaba pasando. Al cabo fuimos detenidos, fuimos llevados a la comisaría, y Tamayo, que era muy listo y que comprendió que la renovación del Teatro Español pasaba por personas como nosotros, vino a la comisaría, pagó las multas que nos impusieron, y yo y mis compañeros gozamos entonces de nuestro primer momento de notoriedad, porque empezaron a hacernos entrevistas por todas las radios, empezó a hablarse de nosotros en los periódicos, y nos pusieron un apodo, un sobrenombre muy gracioso. Nos llamaban los gamberros pirandelianos. Y también fue muy gracioso, porque luego nos hicimos amigos de los actores de los diálogos de Carmelitas, que los actores estaban perplejos porque abajo en el escenario, nosotros estábamos allá arribota, en el gallinero, gritábamos Pirandello, Pirandello, y los actores lo que oían era viva el clero, con lo cual creían que era una manifestación de entusiastas catequistas por la reposición de los diálogos en busca del Thor. Los años, y me metieron en la cárcel, fruto de todas estas actividades de mezcla de la literatura con la política, me metieron en la cárcel, y allí creo que viví un acto, un gesto extraordinariamente heroico, no por el hecho de estar en la cárcel, extraordinariamente heroico como lector y como escritor. Quizá el acto más heroico que yo he perpetrado en mi vida. La primera vez que yo entré en la cárcel, y digo la primera vez porque entré 5, la primera vez que yo entré en la cárcel, y lo hice acompañado, pues por ejemplo, por Ramón Tamames, por Dionisio Ridruejo, por Ruiz Gallardón, el padre del actual presidente del Gobierno Autónomo de Madrid, en fin, por muchos futuros próceres. En aquella época, la primera vez que me detuvieron, tenían la pésima costumbre, según el reglamento de prisiones en la cárcel de Carabanchel, de a las 10 en punto de la noche apagar las luces de toda la cárcel. Con lo cual, bueno, durante el día teníamos las celdas abiertas. Conviene recordar que yo en aquel momento tenía 19 añitos y estaba procesado, yo y todos mis compañeros, por el Código de Justicia Militar, porque entonces se nos procesaba por lo militar, y concretamente estábamos procesados por el 288 del Código de Justicia Militar, cuya letra decía: los que se sublevaren en armas a las órdenes de una potencia extranjera. Imagínense ustedes
si nosotros nos habíamos sublevado en armas, nunca nadie había visto un arma, se suponía que la potencia extranjera era Moscú. Y la pena prevista para este delito, nosotros lo único que habíamos hecho pues era, en fin, alguna asambleílla en la universidad, repartir algún pasquín, estas cosas, pero la pena prevista para este delito era de 12 años a muerte. Bueno, realmente cuando uno está con un código, con un artículo del Código Militar que le pide de 12 años a muerte y tiene 19 añitos, pues hombre, es una situación pues, bastante extrema, es una situación bastante angustiosa. Entonces, durante el día, bueno, estábamos entretenidos los unos con los otros, en los patios, las celdas estaban abiertas, pero llegaba el momento fatídico en el cual, aproximadamente después de la cena, a las 8 de la noche, nos chapaban, como se decía en la jerga carcelaria, nos chapaban en el interior de la celda, y entonces la única defensa, al menos para mí, era leer. Leía, pero hete aquí que a las 10 de la noche apagaban las luces, y entonces ya no podía seguir leyendo. Bueno, pues yo durante cosa de un par de meses, y a esto me refería por el acto heroico, me compraba todas las tardes en el economato de la cárcel un inmenso paquete de cajas de cerillas, y me leía libros enteros durante horas y horas, encendiendo cerillas. Encendía una cerilla, leía autor, y sin embargo yo tardé muchos años en publicar mi primer libro, que fue Cargo y Sevidis, una historia mágica de España. Durante todos esos años yo no podía escribir porque la vida me bastaba. Un escritor, para ser escritor, tiene que ser capaz de sentarse muchas horas al día delante de una máquina de escribir, delante de una rimera de folios en blanco, delante ahora, no es mi caso, de un ordenador, pero yo era incapaz de estar 8, 10, 12 horas al día sentado en una mesa delante de la rimera de folios en blanco, porque la vida, como en el verso de Rubén Darío, me tentaba con sus frescos racimos. Entonces llegó un momento en el cual realmente mi postura ante mí mismo y ante mis amigos era casi insoportable, porque yo tenía 30 y tantos años, seguía proclamándome más escritor que nadie, pero no escribía. Sí, escribía retazos, escribía algún poemilla, algún cuento, algún fragmento, muchas cartas, diarios, cosas de estas, pero no escribía un libro de verdad, un libro armado, un libro con estructura de libro. Y entonces me sucedió un episodio extraordinario, clave en mi existencia. Es un episodio, y con esto prácticamente voy a terminar, no quiero abusar de vuestra paciencia, seguramente los estómagos están rugiendo. Es un episodio que había empezado muchos años antes, poco antes de que yo me marchara al exilio. En los últimos años de mi trayectoria universitaria, a mí me dieron una beca para ir un mes a Italia, una beca financiada por el Instituto Italiano de Cultura. Entonces me dieron un billete de barco para embarcarme en un transatlántico que venía de Buenos Aires, que hacía escala en Barcelona, y a Barcelona que me fui para cogerlo, y que rendía viaje en Génova. Bien, llegué a Barcelona, me metí en aquel barco y en una literilla, en un camarote de 6 personas, si no recuerdo mal, y en la litera que yo tenía, al lado había una pequeña mesilla de noche, una especie de plataforma metálica, y alguien se había dejado olvidado allí un libro. Esta historia necesita una explicación previa. La explicación previa es que todos nosotros, los jóvenes díscolos y literatos de la universidad, confundíamos, con perdón, el culo con las témporas, es decir, confundíamos la literatura con la política. Creíamos que la literatura, o la música, o el cine, o el arte, o la pintura, la escultura, lo que fuese, eran instrumentos para derribar a la dictadura, cuando el único deber que tiene un artista, ya sea poeta, ya sea escritor, ya sea músico, ya sea pintor, ya sea escultor, ya sea cineasta, sea lo que sea, el único deber que tiene un artista es buscar la belleza, y esa es la única revolución que está a su alcance. Nosotros, en cambio, cortábamos los jarretes, desjarretábamos en agraz, a priori, todas nuestras obras por esta monomanía de convertirlas en instrumentos arrojadizos contra la dictadura. Y la verdad es que ni yo ni casi nadie conseguíamos escribir con libertad en aquellos años. Bien, yo que me debatía en ese dilema, llego a ese barco, me encuentro con el libro que se había olvidado alguien, seguramente un ángel, como estos ángeles que en estos momentos me rodean, en aquella pequeña repisa metálica, y abrí distraídamente ese libro, que era de un autor desconocido para mí y desconocido para todo el mundo, al menos en Europa, en aquellos momentos. Lo abrí distraídamente con ánimo de ojearlo un poco, pues para conciliar el sueño antes de dormirme. Aquel libro me fascinó de un modo extraordinario, estuve toda la noche en vela leyéndolo, y el libro se llamaba Antología Personal y estaba escrito por un autor que ahora conoce todo el mundo, quizá el mayor literato que ha producido el siglo XX. Se llamaba Jorge Luis Borges. En ese
libro, que era una antología preparada por el propio Borges sobre su obra. Decía en un prologuillo firmado por Borges, decía que por lo único que él quería ser absuelto o condenado como escritor de cara a la posteridad era por los textos recogidos en esa antología personal. En esa antología personal había un breve texto de una página y media que se llamaba Una rosa amarilla, y en la cual Borges evocaba la muerte del poeta barroco italiano Giambattista Marino. Y Borges, en ese texto, quizá la lectura más intensa y más determinante para mí y para mi vida, con la que yo me he topado a lo largo de mi existencia, Borges, en esa página, evocando la muerte de Giambattista Marino, contaba que Giambattista Marino estaba agonizando en una amplia estancia amueblada con muebles españoles, y alguien, una mucama, una criada, una doncella, había colocado esa tarde encima de una mesa frailuna de estilo español un búcaro, un jarrón con una rosa amarilla. Y Borges decía literalmente que Giambattista Marino, un momento antes de expirar, contemplando aquella rosa amarilla, comprendió que el arte no era, como su vanidad había soñado, un espejo del mundo, sino algo añadido al mundo. Y ante mí se descorrió el telón de lo que verdaderamente era la literatura en aquel momento. La literatura no era un espejo de la realidad. Goethe había escrito muchos años antes: si usted pinta su perro exactamente, no tendrá un cuadro, sino dos perros. La literatura no era un espejo de la realidad, no era nada que pudiera servir para derribar dictaduras, sino que era un objeto nuevo añadido al mundo, y el artista tenía que vivir su aventura literaria o su aventura pictórica o su aventura musical o la que fuese como un pequeño dios que juega a construir un mundo, que encerrado en su desván intenta añadir a la humanidad y a la historia de la humanidad algo que no había existido nunca hasta ese momento. A mí este texto me impresionó extraordinariamente hasta el extremo de que en aquella época no había prácticamente fotocopiadoras. Había el ciclostil, que era una cosa complicadísima, pero en fin, en aquel barco había una pesada, tremenda, voluminosísima fotocopiadora, de las primeras debía ser que se fabricaron. Entonces conseguí que el capitán me fotocopiara aquel texto, y durante años y años y años lo llevé dobladito, metido en mi bolsillo, metido en la cartera, metido en otro libro, metido donde podía. Y yo seguía sin escribir, seguía sin intentar la azarosa aventura de crear un objeto ex nihilo, de añadir algo nuevo al mundo, pero me danzaba aquel recuerdo de la rosa amarilla por todos los rincones de mi conciencia. Y un buen día, cuando yo tenía aproximadamente 32 años, cuando yo estaba recorriendo la India, poniendo término a mi camino del corazón, después de 2 o 3 años de moverme por Asia, sucedió lo siguiente. Estábamos viajando, todo este episodio ha sido evocado en mi novela El camino del corazón. Estábamos viajando por la India, de lado a lado de la India, de Bombay a Madrás. Teníamos mucha prisa. Íbamos un amigo argentino, un amigo italiano, mi compañera de entonces, Caterina, madre de mi hija Yanta, que estaba embarazada de mi hija Yanta, embarazada además en el 6º o 7º mes, y yo, y teníamos prisa, hartos de tanto viaje, cansados de tanta mugre, de tanta lucha, de tanta suciedad, teníamos mucha prisa por regresar a Europa, por regresar a nuestras casas, porque se acercaba además la Navidad. Pero nos quedaron por ver cosas importantes en la India, y entonces en este Volkswagen absolutamente desvencijado, hecho trizas, decidimos conducir toda la noche desde Bombay hasta Madrás para ver las cuevas de Ayanta, y mi hija se llama Ayanta precisamente en recuerdo de esas cuevas, para poder ver muy deprisa todo lo que nos faltaba por ver. Entonces establecimos turnos de conducción. Yo me quedé con el turno de conducción nocturno, siempre me ha gustado conducir de noche, y entonces, bueno, mis compañeros montaron como pudieron con unas colchonetas dentro del Volkswagen, que era del tipo escarabajo, pues una especie de camastros, se ovillaron en ellos y estuvieron más o menos dormitando toda la noche, y yo estuve toda la noche conduciendo, con los faros que alumbraban pues este pueblo nómada, este pueblo en marcha, la India, gentes vestidas de blanco, con los pómulos salientes, ojos afibrados, rostros cetrinos, greñes al viento, los iluminaba con los faros, pasaban, y ya a eso de las 5 de la mañana, con un estado modificado de conciencia, ciertamente, porque había estado toda la noche conduciendo, llegué al otro lado de la India, al Océano Índico, y había un paso a nivel cerrado. Detuve el coche, y en ese momento estaba despuntando el alba, se desplegó ante mí el fastuoso
paisaje del mar y se me acercó un faquir, uno de estos individuos locos, desgreñados, cetrinos, de pómulos salientes, de ojos febriles, que tanto abundan por la India, y en ningún momento me tocó, ni siquiera me saludó, no me dijo buenos días. Yo estaba fumando un cigarrillo, tenía el codo apoyado en la ventanilla abierta, y este faquir me dijo perentoriamente, me dijo, abre tu mano izquierda. Yo abrí la mano izquierda. Me dijo, echa la ceniza de tu cigarrillo en la palma de tu mano. Y yo le obedecí, pam, pam, sacudí el cigarrillo. Me dijo, cierra la mano, la cerré. Abre la mano, la abrí y ya no había ceniza. Había una flor amarilla. Yo no sé si este señor me engañó, yo no sé si este señor era un prestidigitador, yo no sé, lo que sí sé es que no me tocó en ningún momento, lo que sí sé es que esa flor existía. Mis compañeros de viaje con el frenazo se despertaron y vieron toda la escena, cogieron la flor, la olieron y luego esa flor fue poco a poco pulverizándose en el salpicadero del coche, menos un par de pétalos que yo guardé entre las páginas del ejemplar del I Ching, que siempre me acompaña en mis viajes. Para mí fue un momento de extraordinaria emoción, porque yo que llevaba tantos años diciendo que era escritor, pero la vida me tentaba tanto con sus frescos racimos que no conseguía estar sentado 8 horas delante de una mesa, dije, ha llegado el momento de escribir. Esta flor amarilla que me ha dado este faquir es la rosa amarilla de Borges, la rosa amarilla que me indica que ha llegado el momento de añadir algo al mundo, de construir un objeto ex nihilo. Y entonces volví a España, inmediatamente después de aquel viaje, me senté no 8 horas, sino muchas más horas al día a la mesa, y durante 5 años estuve escribiendo lo que fue mi primer libro publicado, Gárgoles y Abibis, una historia mágica de España, un libro en 4 volúmenes, un libro con el cual este escritor, que durante tanto tiempo había sido escritor sin escribir libros, pues salía por primera vez a la escena, pues nada menos que casi con una biblioteca pública, 4 volúmenes. Fernando Savater, de forma muy graciosa, dijo entonces que yo había pasado de ser un escritor inédito a tener mis obras completas. A partir de aquel momento, vivir ya no me bastaba para expresar la propia vida. Y a partir de aquel momento es cuando de verdad me convertí en escritor. En escritor seguramente empujado por lo que es la gran tentación, lo que es el gran incentivo, el gran móvil de todos los escritores, que es el impulso de Narciso, una vida para ganar la apuesta, para correr la aventura del arte. Y entonces yo querría terminar estas palabras, terminar mis funciones de mantenedor del Día de las Letras, en las fiestas patronales de la Virgen de la Viña, en Tomelloso, citando un hermosísimo poema de Antonio Machado, de ese hombre que también tenía, como yo, torpe aliño e indumentario, aunque era un escritor infinitamente superior a mí, de ese hombre que también escuchó las voces y los ecos de la vida en la curva que traza el Duero, la curva de Ballesta que traza el Duero en torno a Soria. Y este poema brevísimo que yo os voy a leer o que yo os voy a decir, y os ruego que prestéis mucha atención a los sutiles juegos de palabras, escritor, hombre que ama los juegos de palabras que hay en él. Es una reflexión sobre esto de ser escritor, no serlo, sobre la vida que tienta con sus frescos racimos, sobre el momento en que la vida no basta para expresar la propia vida, y sobre ese ars lunga vita brevis, el arte es demasiado largo para una vida tan breve. El poema de Antonio Machado dice así: sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco, sin que el partir te inquiete. Todo el que espera sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Muchas gracias.
es que creo que no será la tercera vez que vuelva a Tomelloso, sino que le invitamos a que vuelva otras muchas veces, no solamente como mantenedor, sino como visitante, como amigo, a compartir nuestras casas, nuestras comidas, nuestros techos y nuestro pueblo, y para que después en otro libro cualquiera hable de nosotros. Muchas gracias, ha sido un honor tenerle con nosotros. Señores, señoras, un año más, Tomelloso clausura sus ferias y fiestas con este acto anual. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a las ilustrísimas autoridades que nos han acompañado, regionales, provinciales, a las autoridades locales. Muchas gracias a todos los escritores y poetas que se han trasladado, que han llegado esta tarde desde diferentes pueblos, incluso de Madrid, alrededor, para estar con Tomelloso, para estar con todos nosotros. Están aquí, hay varios puntos geográficos que han cogido su coche y se han venido. Muchas gracias, queridos amigos, muchas gracias. Y muchas gracias también a estas madrinas, que gracias a ellas Tomelloso luce su palmito y nos amadrinan, nos ahijan, nos vuelven a poner el punto más bonito de toda la feria. Porque, como ha dicho muy bien Fernando Sánchez Dragó, son los ángeles protectores, son las mujeres del mañana, son nuestro recurso para que Tomelloso siga existiendo. Señores y señoras, buenas noches y hasta el año que viene, si Dios quiere. A continuación, empezamos a desfilar, señoritas preciosas, hasta los jardines del parque, donde, como ha dicho muy bien Fernando Sánchez Dragó, a cenar o a la traca, que es donde ustedes quieran. Señorita Rocío Rosado Rotero, acompañada por don Primitivo Redondo Tomé. Ana Isabel García Ortiz, acompañada por don Máximo Hernández Fernández. Un aplauso, por favor. Gracias. Miriam Espinosa Olmedo, acompañada por don Santiago Romero de Ávila. Lourdes Cano Jareño, acompañada por don Jesús Inarejo Archidona. Un aplauso, por favor. Gracias. Lucy Ruiz Madrigal, acompañada por don Jesús Benito. Ascensión Rodrigo Olmedo, acompañada por don Francisco Díaz López. Y Belén Aguado Martínez, acompañada por el señor alcalde don Ramón González Martínez. Buenas noches y hasta luego.